Sí, está sabrosa. Ah, sí.
¿Cómo está, don Richard? Buenos días. ¿Me escucha? ¿Cómo está, don Richard? ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando, le digo que aquí está la Gretchen también, mire, para que la ¿Cómo no... está, Gretchen? ¿Qué tal? Ah, bueno. Que sale corriendo como loca. Entonces voy a comenzar, ¿oyeron? Entonces, Bueno. estábamos viendo las excepciones. A ver, si se acuerdan, ¿en qué momento se oponen las excepciones, chicos? Las excepciones se oponen en la contestación de la demanda, ¿verdad? Es decir, el actor te demanda y usted como demandado puede oponer excepciones, ¿verdad? Excepciones son razones por las que usted puede votar un juicio o razones por las que usted puede dilatar el proceso, ¿verdad? ¿Me está escuchando, don Richard? Reprogramarlo. No solo es reprogramarlo, sino también terminar con el proceso, que son las perentorias. Entonces, las excepciones pueden ser perentorias, dilatorias, mixtas o anómalas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el jurista Eduardo Couture. Dice que el vocablo de excepción, el vocablo excepción, porque estamos hablando de las excepciones, tiene 3 significados. Dice, es el poder jurídico de que se haya investido el demandado. Estamos hablando del demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida, ¿verdad? Y la segunda hace alusión directa al carácter material o sustantivo del derecho privado, de pago, de nulidad, de repetición por pago indebido, de investigación, de paternidad, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de el aspecto sustantivo, ¿verdad? Eso es doctrinariamente. Y la tercera acepción sería denominación que se da a ciertos tipos específicos de defensa procesal no sustanciales o materiales, sino eminentemente procesales, ¿verdad? Llamadas perentorias, dilatorias, mixtas o anómalas, que son las excepciones. Esa es la clasificación de las excepciones. ¿Cómo se clasifican las excepciones? A ver, don Richard. En perentorias, dilatorias, mixtas o anómalas. Son 3, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos la clasificación y vamos a estudiar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las excepciones perentorias? A ver, don Richard. Gretchen. Hello, chicos. ¿Me escucha, Gretchen? No tiene audio, Gretchen. Bueno, dale. Las perentorias, profe. Ajá, ¿cuáles son las perentorias? Estas son las que mandan, destruyen la acción. Esta se deriva matan. No, primera, creo que estaba diciendo anteriormente, que significa Matan. matar, destruir o recaer sobre la pretensión misma. Exacto. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas perentorias. A ver. Estas perentorias son las que ponen fin al proceso. Entonces, digamos, enumerémoslas. A ver, Gretchen. Ya le digo. El pago. Son perentorias el pago, la cosa juzgada, el dolo, el miedo grave, la transacción, la remisión, el pacto de no pedir. El pacto de no pedir, la prescripción y cualquier otra, ¿verdad? Que acredite la falta de derechos subjetivos. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿a qué llamamos excepciones dilatorias, don Richard? Buenos días, Ismara. Buenos días, Ismara. Buenos días, profesora. Estoy preguntando las excepciones dilatorias. ¿Qué Son las entendemos? A ver, don Richard, ajá. Son las que difieren o suspenden, retardan el curso de la pretensión principal. Exacto. Son
Ajá. previas in limine litis, que In normalmente limites. Así es. sobre el proceso, no sobre el derecho material. Tienden a corregir errores, a evitar un proceso inútil, nulo. Exacto. Pero también dice, la misma palabra lo dice, dilatoria, ¿verdad? Dilatan el proceso. Entonces, ¿cuáles serían esas excepciones dilatorias, don Richard? Enumérenmelo. A ver, vamos. Incompetencia De jurisdicción. falta Exacto. de legitimidad en la persona, citación por evicción, Exacto. exclusión Exclusión, ajá. en la demanda, Oscuridad en la demanda, ajá. contrarias o inconexas, peticiones antes de tiempo y de modo indebido, cualquier otra que persiga retardar, diferir o suspender el curso del Reclamo principal. El curso del reclamo principal. Entonces, cuando hablamos de incompetencia de jurisdicción, que el juez no es competente, no está dentro de su jurisdicción llevar ese juicio, ¿verdad? Entonces usted puede oponer la excepción dilatoria. Cuando dice falta de legitimidad en la persona no está legitimada para pedir en ese juicio porque no es su derecho. Tenés que estar legitimado. Usted tiene que reclamar sus derechos. No es que un tercero va a irlos a reclamar por usted, ¿verdad? Estamos hablando de citación por evicción, ¿verdad? También suspende el proceso. Recuerden de que la evicción es la muerte y nacimiento de un derecho, dice Alcalá y Cabanela, ¿verdad? Después vemos la oscuridad en la demanda, cuando la demanda no está clara, ¿verdad? La exclusión, que puede ser, estamos hablando de, cuando hablamos de exclusión, estamos hablando de que usted está, puede ser excusado, qué sé yo, ¿verdad? Excusado porque usted no puede presentarse en juicio, o qué sé yo, hay una exclusión. Ahora, la acumulación de acciones contrarias o inconexas, es decir, usted está acumulando acciones que son contrarias. No están, tienen que ser de la misma materia, ¿verdad? Tiene que versar sobre el mismo caso. No es que va a juntar una acción penal con una civil o una de familia con uno civil, ¿verdad? Y también la petición antes de tiempo y de modo indebido. Cuando uno pide dentro del proceso, tiene que ser en su momento. No es que vas a pedir de una forma indebida. Qué sé yo, puedes pedir prórroga de la audiencia, pero no es que la vas a pedir después que la audiencia pasó, ¿verdad? Tiene que ser antes o durante la audiencia que puedes pedir la prórroga. Entonces, por eso dice petición antes de tiempo y modo indebido, porque no estás pidiendo de una forma correcta, sino que de un modo indebido. Ahora, cualquier otra que persiga retardar, diferir o suspender el curso de este reclamo principal, ¿verdad? Porque también pudiera retardar el proceso que vos estés recusando al juez. ¿Por qué? Porque vos ya te diste cuenta de que el abogado o el cliente, ¿verdad? De la otra parte es amigazo del juez. Entonces, ya están parcializados ahí. Entonces, vos lo podés recusar y nosotros ya miramos la implicancia y la recusación, ¿verdad? Y mirábamos que también el juez tiene que declinar, ¿verdad? Porque si sabe o también el secretario, porque no solo el juez, ¿verdad? También el secretario puede estar implicado, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver, Ismara, las excepciones mixtas o anómalas. Estamos hablando de las excepciones. Las excepciones decíamos que pueden ser perentorias, que son las que ponen fin al proceso. Las dilatorias, que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que pueden dilatar el proceso. Y las mixtas o anómalas, a ver, vamos a hablar a qué se refiere cuando decimos excepciones mixtas o anómalas. Ismara. Ya voy, profe, que estoy viendo el documento, la computadora la estoy encendiendo y no se me pegó. Está bien, ¿cómo no?
A ver, Gretchen, entonces, vamos, chicos. Profe, dice que excepciones mixtas o anómalas anómalas se llaman también perentorias deducidas en forma de artículo previo. Las que funcionando procesalmente como dilatorias provocan en caso de ser acogidas los efectos de las perentorias. Ponen fin al juicio mediante el pronunciamiento sobre el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario analizar el fondo mismo del derecho. Entonces pongamos atención. Estas excepciones son dilatorias, pero al mismo tiempo tienen, es decir, provocan en caso de ser acogidas los efectos de las perentorias. Por eso se llaman mixtas o anómalas, ¿verdad? Porque ellas al mismo tiempo de que se pueden oponer como dilatorias, también tienen el efecto de perentoria, de ponerle fin al proceso, ¿verdad? Conozcámoslas pues. A ver, Ismara, ¿cuáles son estas mixtas o anómalas? Enumérelas. Profe. A ver, sí. Dígame. Son tres, profe. Son tres. ¿Cuáles son? En este caso, la transacción, el finiquito y la cosa juzgada. Exacto. Y lo que yo quiero es que no se me les olviden. Yo se las voy a preguntar como el Padre Nuestro. ¿Oyeron? ¿Saben por qué? Porque en nuestro Código Procesal Civil Nicaragüense no aparecen, ¿verdad? Allá aparece como que, como excepciones o defectos materiales y procesales, por allá, ¿verdad? Entonces, ustedes se las tienen que aprender y manejarlas, ¿verdad? Sabemos que la transacción también, usted puede terminar un juicio a través de una transacción y le ponemos punto final a ese proceso. El finiquito también, el finiquito pone punto final. ¿A qué le llamamos finiquito? ¿Alguien me puede decir? A ver, don Richard, Gretchen, el finiquito. Es como concluir, profe, como... ¿Cómo dice? Concluir. Concluir, exacto, es un documento. Es como cuando usted le debe al banco y usted le dice, y el banco saca un finiquito de todo lo que de todo lo que usted le debe, intereses moratorios, corrientes, y te mete todo. Es el finiquito, ¿verdad? Entonces, y la cosa juzgada. La cosa juzgada es un derecho que ya fue procesado, que ya se abrió un proceso sobre esa pretensión y ya pasó, ya se cerró. Y no te pueden juzgar dos veces por la misma causa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las perentorias, porque ya hablamos de las dilatorias y de las mixtas o anómalas. Entonces, ahora expliquemos un poquito las perentorias. Si usted, por ejemplo, está demandando por una acción de pago a otra persona, él puede oponer un incidente. Ya miramos los incidentes, ¿o no? ¿Ah? Gretchen, Ismara, don Richard, ya miramos los incidentes y sabíamos que el incidente puede suspenderse, puede ser un incidente suspensivo o no suspensivo. Y decíamos de que hay incidentes, ¿verdad?, que detienen el proceso principal y hay otros que no, que el juicio se sigue y el juez te va a dictar sentencia sobre ese incidente hasta en la sentencia definitiva te va a resolver el incidente. Entonces, estamos hablando de la cosa juzgada, ¿verdad? No, perdón, del pago. Si usted está en un juicio ordinario de pago, usted, la parte demandada puede promover un incidente de pago. Y ese incidente de pago puede tener fuerza de definitiva. ¿Por qué? Porque si usted está pagando, ya no tiene razón de ser el juicio principal, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? De que al pagar usted y al ver el juez de que con ese incidente se resuelve el caso, él puede resolver inmediatamente a través de un auto. Y entonces un auto definitivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es excepción perentoria el pago, porque con eso vos podés dar por terminado el proceso. También decimos nosotros que la cosa juzgada, ¿verdad? Porque vos podés, no, a mí no me podés venir a cobrar otra vez si yo ya te pagué, hubo un juicio y vos presentás la sentencia, que esto es cosa juzgada. El dolo, recuerden de que el dolo pone fin a las cosas, ¿o no?
Porque si usted hace las cosas con una doble intención, significa de que aquel contrato, aquella obligación que usted contrajo con aquella persona es nula, porque hay un vicio del consentimiento. Ese consentimiento está viciado. Nosotros no podemos en ningún momento aceptar porque hubo dolo, y el dolo es un vicio del consentimiento, ¿verdad? Entonces eso, excepción perentoria, pone fin al proceso. El miedo grave también no pueden las personas actuar con miedo porque te estás amenazado de muerte o porque te van a hacer algo. También la transacción, recuerden que la transacción está igual como en las anómalas, porque la transacción es una forma de ponerle fin a las cosas. Vos podés dar por terminada una obligación a través de una transacción, ¿verdad? La remisión también pone fin. Es que estamos hablando de la clasificación de cómo se extinguen las obligaciones. Lo que es la transacción, la remisión, la prescripción, son formas de extinguir las obligaciones. Entonces usted tiene que recordar el Civil 3. En el Civil 3 nosotros miramos cómo se clasificaban las obligaciones y cómo se extinguen las obligaciones. Entonces aquí estamos hablando de excepciones. Entonces usted puede oponer en la contestación de la demanda una excepción que puede ser la transacción, la remisión, ¿verdad? La remisión, recuerden de que usted puede remitir esa deuda, ¿verdad? A otra persona. Y entonces da por terminado también la deuda. Ya usted ya no va a estar, ya usted ya no va a hacer una remisión de un crédito o una cesión de crédito, ¿verdad? Entonces se trasladó el crédito a otra persona. Ahora el acreedor es otro. ¿Entiende? El que te va a cobrar es otro. El pacto de no pedir, ¿verdad? También es una excepción. La prescripción, recuerden que esta figura la vamos a ver en todos los tipos de juicios. No solo en los juicios civiles, en los penales, en los de familia, en los laborales. También lo vamos a ver en los juicios administrativos. Es una figura que la puedes oponer donde quiera, ¿verdad? La prescripción del plazo, del término, que puede ser positiva para adquirir un derecho y negativa para libertarte de una carga. Y estamos hablando de las deudas, ¿verdad? Y también dice cualquier otra que acredite la falta de derecho subjetivo o acción civil en el actor. Estamos hablando de que la perentoria, todas estas excepciones las opone el demandado. ¿Y en qué momento las opone, Gretchen? Las opone en la contestación de la demanda, ¿verdad? Usted va a contestar la demanda, usted la están demandando y usted va a contestar la demanda. Usted puede oponer cualquiera de las excepciones que usted considere, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la clase de hoy. Esto es vital que ustedes lo manejen, porque ni en el Código Procesal Civil Nuevo aparecen tan detalladas como en el Código Procesal anterior, ¿verdad? Entonces, como mirarán, no hay artículos aquí, ¿verdad? No hay artículos. Ahora, existe otra clasificación, hablemos de doctrina. De aquí estamos hablando de doctrina, que dice que la doctrina, que las excepciones pueden ser perpetuas, temporales, reales, personales, ¿verdad? Pero esto es doctrina, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, las perpetuas, estas se pueden oponer en cualquier tiempo y etapa, no están contempladas en nuestro sistema, ¿ves? Ahora, las temporales son aquellas que solamente pueden oponerse en determinada oportunidad y es precisamente la que sigue nuestro código procesal, nuestro sistema procesal, ¿verdad? Recuerden de que vos vas a oponer la excepción en un momento determinado, ¿verdad? Ahora, reales, estamos hablando, cuando hablamos de reales, estamos hablando de derechos reales. Dice que son las que van inherentes a la cosa litigiosa, de tal manera que se pueden oponer, dice, por cualquier sujeto jurídico que tiene interés en la cosa. O sea, no solo por el deudor personal, sino también por sus herederos, fiadores, cofiadores. Recuerden de que aquí estamos hablando de que hay terceros. Y los terceros pueden ser excluyentes o coadyuvantes. ¿Qué significa excluyente? Que los intereses de esa tercera persona que viene a intervenir en este proceso, excluyente es que sus intereses no se identifican ni con los del actor ni con los del demandado. Y si nosotros hablamos del tercero coadyuvante,
el tercero coadyuvante, dice de que sus intereses se identifican o con los del actor o con los del demandado, ¿verdad? Entonces, pero nuestro Código Procesal Civil nicaragüense hace solo una sola clasificación y les llama tercerías, ¿verdad? Por eso es bueno nosotros cuando miramos la teoría general del proceso con Iván Escobar Forno, ¿verdad? Nosotros mirábamos esta clasificación. Y entonces, muchachos, estamos poniendo en práctica todo lo que vienen aprendiendo ustedes, ¿verdad? A lo largo de estos 5 años. Ustedes ya están en cuarto y ya estamos viendo y poniendo en práctica todo lo que han aprendido, ¿verdad? Entonces nosotros ahora dice que las excepciones pueden ser personales y estas se refieren, son las que únicamente pueden hacer valer o oponerse o ser opuestas por el sujeto jurídico al que le concede la ley, al que se le concede por la ley, ¿verdad? Por la voluntad contractual o por voluntad unilateral, ¿verdad? Estamos hablando de que hay excepciones personales, pero nosotros solo conocemos una clasificación que es la que se aplica en nuestro sistema, ¿verdad? Que es las perentorias, dilatorias, mixtas o anómalas. ¿Cuáles son estas? Quiero que se las aprendan, ¿verdad? Quiero que se las aprendan porque las van a manejar hasta el último día en que dejen de ser abogados, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en cuanto a las excepciones. Después voy a empezar a ponerles demandas en donde usted me pueda oponer excepciones, ¿verdad? Después vamos a ver nosotros cuáles son los defectos procesales, ¿verdad? Y cuáles son las excepciones perentorias que también las puede oponer, las perentorias en la demanda, ¿verdad? Pero hay excepciones que se oponen en la contestación, pero cuando nosotros miremos defectos procesales, los vamos a ver que también se pueden aplicar en la demanda, ¿verdad? Porque también, como decía, oscuridad en la demanda, decía una de las excepciones. ¿En dónde está la oscuridad en la demanda? En la dilatoria. En la dilatoria decía, a ver, oscuridad en la demanda, es excepción. Es decir, la demanda no está bien redactada. Nosotros vemos que usted tiene que valorar qué es lo que quiso decir el actor, ¿verdad? ¿Cuál fue su pretensión? Pero no es claro lo que él dice ahí. Dice, entonces tenemos una oscuridad en la demanda. Y si el libelo, que es la demanda, está oscuro, nosotros podemos oponer la excepción dilatoria, que vaya a buscar cómo volverla a hacer. Y vos le decís en la contestación de la demanda que te amparas en la excepción dilatoria de oscuridad en la demanda, por cuanto el autor no es claro al decir esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, estas excepciones, ustedes las van a manejar toda su vida. Apréndanselas allá en lo fresco de su porche, en lo fresco del patio, relajados en su habitación, apréndanselas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, estoy para eso. Gretchen, Ismara, Don Richard. A ver, chicos. Es muy interesante, ¿oyeron? Es muy interesante. Ya sabemos que la falta de jurisdicción, es decir, el juez no es competente, no tiene jurisdicción. En este caso, también puedes oponer una excepción dilatoria. Acumulación de acciones contrarias. No puedes andar acumulando una acción penal con una civil. O sea, vos vas a acumular acciones que se refieran. Si vos te vas por ejemplo, a entablar una demanda de falsedad de instrumentos públicos, porque te robaron las escrituras de la casa. Llegó una amiga tuya y se te robó las escrituras del ropero. Aquella se fue, buscó un abogado y fue a inscribir la propiedad como a nombre de ella. Entonces vos te das cuenta, porque vos no has vendido tu casa y vos inmediatamente solicitas la pretensión principal, falsificación de documento público, porque vos no has hecho ninguna venta. Esa es la pretensión principal. Las accesorias, ¿cuáles serían? Tenemos ahí, podemos alegar 2 pretensiones accesorias. Una que sería
Nulidad del instrumento público. Le estás pidiendo al juez que anule esa escritura que hizo esa mujer que te robó las escrituras. Porque ya la fue a inscribir. Como ya la fue a inscribir, otra acción sería accesoria. Nulidad o limpieza registral. Nulidad de los asientos registrales. Es decir, que vayan a limpiar todo eso en los asientos registrales que dice que ella es la dueña. ¿Verdad? Entonces, nulidad del asiento registral. Porque antes decía A8, es decir, la última propietaria era usted. Pero ahora dice A9, fulana de tal, el nombre de esa mujer. Entonces, que el juez ordene la limpieza registral, que se anule ese asiento, ¿verdad? Entonces, ahí nomás tenés la acción principal y 2 acciones accesorias, pero tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de acciones que están relacionadas con el mismo caso. No es que vas a hablar de una acumulación de acciones contrarias, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Gretchen, Ismara, don Richard, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? Entonces estamos hablando, estoy explicando, porque a mí me encanta explicar. Me gusta que ustedes queden claros, porque esta clase, ustedes no se imaginan lo importante que es. Como esa figura famosa que se llama prescripción, puedes hacer maravillas con ella, ¿verdad? Entonces hay que aprender a manejarla, ¿ves? Y eso de también pedir antes de tiempo las cosas en el proceso. Recuerden de que todo tiene un tiempo y el procedimiento también tiene sus términos y sus plazos. No puedes pedir las cosas antes de tiempo y dice las excepciones dilatorias que una de ellas es petición antes de tiempo y modo indebido de pedir las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando una vaya a llevarle un juicio a otra persona, de pedir en tiempo y forma las cosas, de no anticiparse, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a ver los problemas. Por ejemplo, para que vos presentes la documentación como prueba, estamos hablando de la prueba documental. Entonces, ¿cómo la vas a presentar? ¿En original o en fotocopia? Desde ahí hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si usted presenta las pruebas en copia y usted le pone al final una auténtica o razón de fotocopia, te van a decir, pero le hacen falta. Usted, por ejemplo, está presentando una escritura de sociedad, ¿verdad? Usted está liquidando la sociedad, qué sé yo. Entonces, y usted presenta la escritura en fotocopia. Va a tenerle que poner timbre todita en la hoja, ¿verdad? Yo sugiero siempre que cuando se trata de prueba hay que presentar las originales. Aunque después de que haya pasado la audiencia y ya el juez esté, la audiencia de vista, que es la de prueba, o la audiencia de prueba en lo civil, y ya el juez esté listo para dictar sentencia, meter un escrito y pedir el desglose de los anexos. Es decir, para que te devuelvan las escrituras originales, ¿verdad? Todos los originales que metiste. Pero cuando se trata de pruebas es mejor meter los originales, ¿verdad? Ahora, vos no podés pedir, por ejemplo, qué sé yo, hay gente que no contesta la demanda en tiempo y forma. Te dan tantos días para que la contestes, 20 días, ¿verdad? Te dan 10 días, te dan 15 días. En diferentes tipos de juicio, en familia, en el ordinario, en el sumario. Pero entonces, ¿qué pasa? Si usted no contesta en tiempo y forma, entonces dicen de que contestaste extemporáneamente o precluyó el término. ¿Precluyó qué significa? Que terminó y vos contestaste después. Y si usted presenta, por ejemplo, una prueba extemporánea, no te la van a aceptar porque en audiencia de pruebas debiste de haberla presentado o haber pedido prórroga para presentarla después porque no se pudo presentar en ese momento. Entonces, ahí estamos hablando de términos y de plazo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando petición antes de tiempo y modo indebido de pedir, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado dentro del proceso. Hay que documentarse muy bien, muchachos, ¿verdad? Y estas excepciones hay que aprendérselas. Hay que manejarlas todas, ¿verdad? Y cuando nos miremos en presencial, vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Y quiero que lleven casos, preguntas,
¿verdad? Yo voy a seguirles poniendo más tareas en donde ustedes me van a hacer demandas ya o poniendo excepciones, ¿verdad? O poniendo defectos procesales, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender, van a aprender, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan, Gretchen, Ismara, don Richard? Chicos, ¿tienen alguna inquietud? No. No tengo preguntas. Entonces, eso sería todo en cuanto a las excepciones. Ya miramos las mixtas o anómalas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Que solo son 3, la transacción, el finiquito y la cosa juzgada, que esa la conocemos nosotros, ¿verdad? Y eso sería todo. Y la clasificación que dice la doctrina que no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza en nuestro sistema, pues utilizamos las temporales, ¿verdad? Porque todo tiene un tiempo. Para eso el Código Procesal Civil Nicaragüense establece los términos y los plazos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Yo estoy muy agradecida por la convocatoria que hicimos rapidito y que todos se me presentaron, ¿verdad? Yo ya estoy tomando asistencia de las 3 personas. Sé que Cintia está y José María de estar afectado, que no pudo contestar también. Y Cintia va camino al trabajo, ¿verdad? También está justificada. Les agradezco mucho, jóvenes. Vayan a almorzar. Yo creo que viene el almuerzo ya. Gracias, Gretchen. No, profe, buen día. Gracias, Richard. Pasen buen día, ¿oyeron? Se los agradezco mucho. Estudien, apréndansela. Las vamos a utilizar toda su vida. Pasen muy buenos días.